Estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico cuando sonó mi celular. Era Carla, mi única hija. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando me dijo, «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de la playa y tu carro. Necesitábamos el dinero. Bye». Y simplemente colgó sin más explicaciones. Por 50 años la crié, me sacrifiqué por ella y me desechó como si fuera basura. Pero respiré profundo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Elena. Tengo 71 años y hasta ese momento pensaba que conocía a mi hija. Me había quedado viuda hacía apenas 6 meses. Fernando, mi esposo, murió de un infarto mientras desayunábamos juntos, como lo hacíamos todas las mañanas desde hacía 45 años. Esa mañana, él me había servido café con leche y tostadas. Como siempre, me dio un beso en la frente y me dijo, «Buenos días, mi amor». Fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Carla estaba más presente en mi vida. O por lo menos eso pensaba yo. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los trámites del funeral, me acompañó al súper. Hasta me sugirió que fuera al doctor para hacerme un chequeo. «Mamá, necesitas cuidarte mejor ahora que estás solita», me dijo con una sonrisa que yo pensé que era de amor. Pero ahora entiendo que era de conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro refugio por años. Fernando y yo la compramos cuando Carla tenía 15 años, con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos para allá, creábamos recuerdos, celebrábamos cumpleaños, la Navidad. Carla traía a sus amigos, después a su esposo, Marcos. Yo cocinaba para todos, limpiaba, lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca me imaginé que ella la vería nada más como dinero. Y el carro, ese viejo Tsuru que Fernando cuidaba como si fuera un hijo, lo lavaba todos los domingos, le cambiaba el aceite religiosamente, siempre lo estacionaba en el mismo rinconcito bajo la sombra del árbol. Carla sabía lo que ese carro significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su olor todavía estaba en los asientos. Cuando colgó, yo todavía estaba sentada en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y, por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño pasó dentro de mí. Una calma que no sentía desde la muerte de Fernando, porque en ese momento me acordé de algo que había olvidado completamente. 3 días antes de su muerte, Fernando me había dado un sobre. «Elena, guarda esto en tu cómoda. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo había guardado sin pensar mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos trámites, simplemente lo olvidé. Pero ahí estaba esperándome en casa. La enfermera me llamó a un consultorio. El doctor me examinó, dijo que estaba bien para mi edad, que solo necesitaba más descanso y mejor alimentación. Asentí y sonreí, pero mis pensamientos estaban en otro lado. Estaba pensando en ese sobre, en la frialdad en la voz de Carla, en cómo Marcos probablemente estaba detrás de todo. Él nunca me quiso, siempre me vio como una carga. Salí del consultorio y fui despacio hacia la parada del camión. Ya no tenía carro, según Carla, pero mientras esperaba no pude evitar sonreír. Había algo poético en esto. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada, pero lo que ella no sabía era que Fernando, mi querido Fernando, siempre había sido un hombre precavido. Llegó el camión y me senté junto a la ventana. Vi pasar la ciudad, las casas, las tiendas, la gente corriendo de un lado para otro, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía los míos y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi recámara, abrí la cómoda y ahí estaba el sobre, exactamente donde lo había puesto. Mis manos temblaron un poquito al tomarlo. Podía sentir que había varios documentos adentro. Fernando había escrito mi nombre con su letra cuidadosa en el frente.
Me senté en la cama que habíamos compartido por tantos años y respiré profundo. Afuera comenzaba a oscurecer y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre despacio, como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontraría ahí adentro cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me quitó el aliento. Eran documentos legales, escrituras, comprobantes bancarios y una carta manuscrita de Fernando. Se me llenaron los ojos de lágrimas al leer su letra familiar. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo mientras estaba vivo, pero te quería proteger de preocupaciones. En todos estos años, invertí nuestros ahorros en bienes raíces y negocios. No tenemos nada más la casa de la playa, tenemos 6 propiedades más, incluyendo el edificio donde vive Carla con Marcos. También tenemos participaciones en 3 empresas que valen más de lo que te puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora también lo eres en los papeles. Me temblaron las manos mientras examinaba los documentos. Eran escrituras de casas en diferentes colonias, un departamento en el centro, un hotelito en la costa y, efectivamente, el edificio de 20 pisos donde vivía mi hija. Fernando había sido el dueño en silencio los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había estados de cuenta que nunca supe que existían, números que parecían irreales. Fernando había sido chofer de camión por 40 años, pero aparentemente también un inversionista muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en secreto y yo nunca supe nada. En la carta, Fernando explicaba que había mantenido todo en secreto, porque no quería que yo me preocupara por el dinero, ni que Carla supiera de nuestra verdadera situación económica. ¿Conoces a nuestra hija, Elena? Si ella supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por lo que somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había abandonado porque pensaba que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando los muebles antiguos, los adornos que Carla siempre criticaba como pasados de moda. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente esa donde tenía 5 años y estaba sentada en las piernas de Fernando riéndose. ¿Dónde se había ido esa niña dulce cuando se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, el teléfono sonó muy temprano. Era Carla otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave. Pero ya había aprendido a desconfiar de este cambio de tono. Mamá, ¿cómo estás? Te quería decir que ya transferimos el dinero de la casa y del carro. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te va a alcanzar unos meses mientras buscas algo más chiquito. Mi parte, le pregunté con voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no te queríamos dejar sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Necesitábamos el dinero para una inversión en Europa. Marcos tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosidad! Entiendo, mija. ¿Y cuándo se van? Hoy en la tarde. Ya hicimos las maletas. Vamos a estar fuera por lo menos 6 meses, tal vez más, si el negocio sale bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando regresemos, te vamos a ayudar a encontrar un departamentito, algo que se ajuste a tus necesidades. Mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Carla. Buen viaje. Ay, mamá, sabía que ibas a entender. Siempre has sido tan comprensiva. Te queremos muchísimo. Y colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano y, por primera vez en meses, me reí. Me reí como no lo hacía desde la muerte de Fernando.
La situación era tan absurda que daba risa. Mi hija me había robado, me había corrido de mi propia casa, me había tratado con una condescendencia insoportable. Y todo esto para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero, era la facilidad con que me había desechado. Años de mi vida dedicados a ella, llenos de sacrificio, amor incondicional, y me sacó de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso sí dolió. Revisé mi cuenta bancaria por internet. De hecho, habían depositado una cantidad que probablemente a ellos les parecía generosa, pero para mí era una broma. Habían vendido la casa de la playa muy por debajo de su valor, probablemente porque necesitaban dinero rápido, y el carro de Fernando lo habían malbaratado. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Carla y Marcos cargar maletas en un taxi. Él cargaba 2 maletas enormes. Ella cargaba una bolsa de viaje muy cara. Los vi reírse, besarse, hacer planes. Parecían 2 chamacos emocionados por una aventura. Nunca voltearon hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando se fue el taxi, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Fernando extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar decisiones. Podría haber llamado a un abogado, exigido mis propiedades de vuelta, recuperado todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una manera mejor de manejar esto, una manera más educativa. Llamé al licenciado Silva, el abogado que había cuidado los asuntos de Fernando. Había estado en el funeral, me había dado sus condolencias, me había dicho que no dudara en llamar si necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Doña Elena, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Bien, licenciado Silva, necesito verlo urgentemente. Encontré unos documentos de Fernando que no entiendo muy bien. Por supuesto, puede venir a mi despacho mañana en la mañana. Ahí estaré. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé con Fernando. Estaba sentado en su silla favorita, leyendo el periódico, como todas las mañanas. Y cuando me vio, sonrió y me dijo, ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras. Desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que sentía desde hacía tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez, desde la muerte de Fernando, tenía un objetivo claro. Recuperaría lo que era mío, pero no de la manera que Carla esperaba. A la mañana siguiente, me arreglé con más cuidado de lo normal. Me puse mi vestido vino, ese que Fernando siempre decía que me hacía ver elegante. Me peiné, me puse un poquito de maquillaje y cuando me vi en el espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. El despacho del licenciado Silva estaba en el centro de la ciudad. Era un edificio viejo, pero elegante, con pisos de mármol y ventanas grandes. El licenciado Silva me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió completamente. Doña Elena, esto es mucho más de lo que me imaginaba. Fernando era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es propietaria de... Ya sé, licenciado Silva, ya revisé. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El licenciado Silva me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos, que yo era la legítima propietaria de todos esos bienes raíces. También confirmó algo que ya sospechaba. La venta de la casa de la playa había sido ilegal, porque Carla no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, doña Elena, y también podemos demandar legalmente a su hija por fraude. No, licenciado Silva, no quiero demandar. Quiero hacerlo de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Me puede ayudar, licenciado Silva? Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto. Usted es mi clienta. ¿Qué necesita?
Necesito que recupere la casa de la playa discretamente, que haga lo necesario para revertir esa venta fraudulenta. Y necesito que me ayude a tomar el control real de todos mis bienes raíces, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que llevará unas semanas, pero es perfectamente viable. Perfecto. Y licenciado Silva, necesito que nadie sepa que estoy detrás de esto, por lo menos por ahora. Cuando salí del despacho del licenciado Silva, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro, observando a la gente, los edificios, la vida siguiendo su curso normal. Pero para mí todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija, pero en secreto era una mujer rica que orquestaba silenciosamente la recuperación de su fortuna. El licenciado Silva trabajó eficientemente y cada pocos días me llamaba para darme actualizaciones sobre el progreso de los trámites legales. Decidí quedarme en mi casa por ahora. Al fin y al cabo, era mía. Aunque Carla probablemente esperaba que me mudara a un cuartito amueblado. Todas las mañanas me levantaba, desayunaba en la misma mesa donde Fernando y yo pasamos tantos años y después salía a caminar por el barrio. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las mujeres recién viudas. Doña Rosa, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas frente a la casa. Elena, querida, ¿es cierto que Carla se fue para Europa y te dejó solita? Sí, doña Rosa. Se fue con Marcos. Tienen planes de negocios por allá. ¿Y cómo le vas a hacer para vivir, hija? Todos sabemos que Fernando no dejó mucho dinero. Si supieras, pensé. No se preocupe, doña Rosa. Voy a estar bien. ¿Necesitas algo? Te puedo traer comida, ayudarte con las compras. Es usted muy amable. Pero de verdad estoy bien. Doña Rosa me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral, mezclada con compasión, con un poquito de alivio por no ser la tragedia de ellas. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tiendita de la esquina, todos me hablaban en ese tono condescendiente. Y yo aceptaba, sonreía, agradecía la preocupación, pero por dentro una parte de mí disfrutaba esa actuación. Era como una vida doble. El licenciado Silva me llamó un miércoles en la mañana. Doña Elena, tengo buenas noticias. Logré revertir la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recibieron su dinero de vuelta sin problemas. La casa es suya otra vez. Excelente, licenciado Silva. ¿Y el edificio donde vive Carla? Eso es más complicado. Técnicamente siempre fueron los propietarios a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que usted tenga control directo. Eso debe llevar unas 2 semanas más. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Carla. Estaba en Europa desde hacía 3 semanas y no había tenido noticias de ella. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, había dejado de existir en cuanto tuvo el dinero que necesitaba, pero yo sabía que eso cambiaría pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el camión hacia la costa, el mismo recorrido que Fernando y yo habíamos hecho cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, chiquita, pintada de color crema, con una terraza que daba al mar. Los nuevos propietarios habían puesto algunas plantas en macetas, pero fuera de eso todo estaba igual. Me senté en la banqueta de enfrente y la observé por 1 hora. Me acordé de las tardes de verano, cuando Carla era chiquita, jugando en la arena de la playa, construyendo castillos de arena. Fernando asaba pescado mientras yo preparaba ensaladas en la cocina.
Carla traía amigos, después novios, después a Marcos. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada ahí. Se acercó con curiosidad. ¿Está todo bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. ¿Conocía usted a los antiguos propietarios? Sí, los conocía muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era un buen negocio, pero ahora descubrimos que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿La conocían personalmente? No. Hicimos todo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija estaba resolviendo todo porque la mamá no podía. ¡Qué situación tan triste! Si supieras que tan triste era de verdad, pensé. Bueno, me da gusto que no perdieran su dinero. Sí, afortunadamente todo se resolvió bien, aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Nos gustó mucho esta. Me fui de ahí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía, era la facilidad con que Carla había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que necesitaba ser removido. Esa noche, llamé al licenciado Silva otra vez. Licenciado Silva, necesito su ayuda con otra cosa. También quiero el carro de Fernando de vuelta. Eso va a ser más difícil, doña Elena. El carro estaba efectivamente a nombre de ella, pero su hija tenía un poder que la autorizaba a venderlo. ¿Cómo es posible? Aparentemente usted firmó ese poder hace unos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No se acuerda? Ahí estaba el momento en que Carla había empezado a planear todo esto. Me acordaba vagamente de haber firmado unos papeles que ella me trajo, diciendo que eran para facilitar los trámites del funeral y de la herencia. Estaba tan confundida con el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, licenciado Silva. ¿Hay alguna manera de recuperarlo? Podemos intentarlo, pero va a ser más complicado. Tendríamos que demostrar que usted firmó el poder bajo engaño o presión. Vamos a hacerlo. Quiero todo lo que me quitaron de vuelta. En las semanas siguientes, desarrollé una rutina extraña. En la mañana, era la viuda pobre que todos conocían. Iba de compras, platicaba con los vecinos, mantenía las apariencias. Por la tarde me convertía en la mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Fernando, hablaba con el licenciado Silva, planeaba mi siguiente paso. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría. Descubrí que Fernando había sido mucho más inteligente de lo que pensaba. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Carla, por ejemplo, no solo era rentable por las rentas, sino que también estaba en una zona de rápida plusvalía. También descubrí que Marcos, el esposo de Carla, tenía deudas, muchas deudas. Había pedido préstamos y usado el departamento donde vivían como garantía, sin saber que no era el verdadero propietario. Si los bancos se enteraban, tendría serios problemas. El licenciado Silva me llamó un viernes con noticias importantes. Doña Elena, ya resolvimos todos los trámites. Usted ahora tiene control total sobre todos sus bienes raíces. También logré recuperar el carro de Fernando. El comprador resultó ser un conocido mío y cuando le expliqué la situación, acordó devolverlo por una pequeña compensación. Excelente trabajo, licenciado Silva. Ahora necesito su ayuda con una cosa más. Quiero que le mande una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Una notificación de desalojo. Hubo silencio del otro lado de la línea. Doña Elena, ¿está segura de que quiere hacer esto? Al fin y al cabo, es su hija. Licenciado Silva, mi hija me corrió de mi propia casa con una llamada de 2 minutos.
Vendió mis cosas sin preguntarme. Me trató como si fuera basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que considerara todas las implicaciones. Las consideré, licenciado Silva. Todas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, imaginándome la cara de Carla al leer la carta. La confusión inicial, después la incredulidad, después el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien la estaba tratando de estafar, pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era perfectamente legal. Al día siguiente, como si estuviera esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Carla y su voz sonaba desesperada. Mamá, mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, mija. ¿Cómo te fue en Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahorita. Recibí una carta muy rara ayer. Dice que tengo que desocupar mi departamento en 30 días. Esto debe ser un error. ¿Sabes algo de esto? Una notificación de desalojo. Qué raro. ¿De quién? De una empresa que nunca había escuchado. Se llama. Espérame. Déjame buscar la carta. Inversiones Fernando S.A. ¿Conoces esa empresa? Fernando había usado su propio nombre para la empresa. Qué poético. No, mija, nunca escuché ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es real? Y eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito tu ayuda. No sé qué hacer. Marcos me dejó en Europa, se fue con otra vieja y ahora regreso para encontrarme con esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Marcos se había largado, probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que pensaba. Pobre Carla, había sacrificado a su familia por un hombre que no valía nada. Lo siento mucho, mija. ¿Dónde estás ahorita? Estoy en el departamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. Ya no tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que había perdido al hombre por quien me había abandonado, se acordó de que tenía una mamá. Claro, mija. Ven cuando quieras. Ya voy para allá. Colgué y me miré en el espejo. Tenía que estar perfecta para esa actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me recogí el cabello en un chongo sencillo y practiqué mi expresión de mamá preocupada, pero resignada. Cuando llegara Carla, vería exactamente lo que esperaba. Una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Carla llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendí de lo mal que se veía. Había bajado de peso, tenía ojeras profundas y su ropa cara se veía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Mamá, me dijo. Y por un momento pensé que me abrazaría, pero se detuvo como si de repente se acordara de cómo habían terminado las cosas entre nosotras. Pásale, mija, ¿quieres un cafecito? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Fernando semanas antes. Carla se veía chiquita en esa silla, perdida como cuando era niña, cuando venía a contarme sobre sus problemas en la escuela. Mamá, perdóname por la forma en que me fui. Sé que no me porté bien contigo. Ya está, mija. No, no está bien. Te traté mal, te dije cosas horribles y ahora. Se le quebró la voz. Ahora ya no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Marcos? Se largó con una mesera de un hotel en París, una chamaca de 25 años. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era mentira. Solo quería huir de las deudas de aquí y usó el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. ¿Todas las deudas? Sí, mamá, muchas deudas.
Parece que había pedido préstamos por años usando el departamento donde vivíamos como garantía, pero ahora descubro que él no era el propietario del departamento. ¿Cómo es posible? Ahí estaba mi oportunidad. No sé, mija. Los asuntos de bienes raíces son muy complicados. El problema es que ahora los bancos me están persiguiendo por las deudas de él. Dicen que, como estábamos casados, yo también soy responsable. Y además, esta notificación de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir. Empezó a llorar. Lágrimas verdaderas, desesperación genuina. Y por un momento mi corazón de madre se ablandó. Quería abrazarla, consolarla, decirle que todo iba a estar bien, pero entonces me acordé de la frialdad en su voz cuando me llamó desde el doctor, de la facilidad con que me había desechado. De la manera como me había hablado, como si fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Marco se llevó lo poquito que quedaba cuando se fue con esa vieja. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Pensé que tal vez me podría quedar contigo un tiempo, nada más hasta que consiga un trabajo y encuentre un departamentito para vivir. Ahí estaba la pregunta que estaba esperando. Después de correrme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que la salvara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Claro, mija, esta siempre va a ser tu casa. Carla me miró sorprendida, como si no esperara que fuera tan fácil. ¿En serio, mamá? Después de todo lo que pasó. Eres mi hija, Carla. Eso nunca va a cambiar. Se levantó y me abrazó esta vez. Fue un abrazo desesperado de alguien que se está ahogando y se agarra de lo único que encuentra. Yo también la abracé, pero ya no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Te prometo que voy a encontrar trabajo pronto. No voy a ser una carga. No te preocupes ahorita. Descansa, recupérate y después vemos cuáles son tus opciones. Carla se fue esa tarde a buscar algunas cosas a su departamento. Me quedé en la cocina pensando en lo fácil que había sido. Había venido hacia mí exactamente como lo había planeado, quebrada, desesperada, sin opciones. Y lo mejor de todo era que no sospechaba nada. Para ella, yo seguía siendo la mamá pobre y abandonada que necesitaba de su lástima. Pero esta era solo la primera parte de mi plan. Dejarla vivir conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. La dejaría acomodarse, sentirse segura, creer que había encontrado refugio en mi casa y entonces, cuando menos se lo esperara, le mostraría la diferencia entre pobreza por elección y pobreza por consecuencia. Esa noche, llamé al licenciado Silva. Licenciado Silva, necesito que haga una cosa más por mí. Dígame, doña Elena. Quiero que investigue las deudas de Marcos. Quiero saber exactamente cuánto debe y a quién, y cuáles son las opciones legales que tengo para separarlas de mi hija. Eso llevará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y licenciado Silva, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, doña Elena. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, licenciado Silva, es muy simple. Voy a salvar a mi hija. Pero primero necesita entender qué significa realmente tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copita de vino que Fernando había guardado para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión tan especial como esta. El juego había comenzado y, por primera vez en meses, tenía todas las cartas buenas en la mano. Carla se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja, todo lo que quedaba de su vida anterior.
La vi desempacar en su cuarto de antes, el mismo donde había dormido en su juventud, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un departamento lujoso a refugiarse en el cuarto de su adolescencia. Mamá, encontré esto en el departamento, me dijo, mostrándome un sobre. Estaba entre las cosas de Marcos. Tiene tu nombre. Era otro sobre de Fernando. Se me aceleró el corazón, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? ¡Qué raro! Sí, mira. Me enseñó el sobre. Efectivamente, mi nombre estaba escrito con la letra de Fernando, pero este sobre era diferente del que había encontrado en mi cómoda. Este era más chico, más nuevo. Tal vez Marcos lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se le olvidó dármelo, dijo Carla. Puede ser. ¿Puedo ver? Abrí el sobre en su presencia. Adentro había una carta breve y una llavecita. La carta decía, Elena, si estás leyendo esto después de que te di el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Central. Sucursal del centro, el número es 247. Ahí está algo que te puede ayudar a ayudarla, pero úsalo con sabiduría, con amor eterno. Fernando. Carla leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía ni idea. Tu papá nunca me contó sobre esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay ahí adentro? No sé, mija. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Pero, mamá, tal vez haya algo importante ahí adentro. Documentos o no sé, tal vez algo valioso que nos pueda ayudar. La desesperación en su voz era palpable. Carla se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación y yo la dejaría aferrarse un poco más antes de mostrarle la verdad completa. Está bien, dije después de una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Carla y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Había cocinado para ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que había pasado en Europa y cada historia era peor que la anterior. Marcos me mintió sobre todo, mamá. No solo sobre el negocio, sino también sobre las deudas. Yo pensé que debía nada más un poquito de dinero, pero resulta que debe más de 500,000 pesos. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos préstamos sin que yo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para que pudiera manejar las transacciones bancarias de la cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes cómo comprobar que no sabías? No sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados, soy responsable de todas sus deudas de cualquier manera. ¿Y el divorcio? Ni sé dónde está Marcos ahorita. Desapareció completamente. Su teléfono está apagado. No contesta correos. Nada. Es como si se hubiera esfumado. Perfecto. Marcos había huido como la rata que siempre fue, dejando a Carla sola con las consecuencias de sus acciones. De cierta manera, me había hecho un favor. Ahora, mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando me abandonó. La traición de alguien en quien había confiado completamente. Lo siento mucho, mija. No sabía que las cosas estaban tan feas. Yo tampoco sabía, mamá. Pensé que Marcos me quería, que construiríamos algo juntos, pero resulta que yo era nada más un camino fácil para conseguir dinero y documentos. Carla empezó a llorar otra vez. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo no me di cuenta de lo que realmente era? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había tratado de advertirle, que Marcos nunca me pareció confiable, pero eso habría destruido mi fachada de mamá comprensiva y vulnerable. El amor a veces ciega, mija. No te eches la culpa. Pero mamá, no solo arruiné mi vida,
arruiné la tuya también. Te traté horrible. Te quité tu casa, tu carro, tus cosas y todo eso para dárselas a un hombre que me dejó a la primera oportunidad. Ya está, Carla. No, no está bien. Ahora las dos estamos en problemas por mi culpa. Tú perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir. Si supiera, pensé. Si supiera que en ese momento tenía más dinero del que se podía imaginar, que era la propietaria del edificio donde vivía, que podría resolver todos sus problemas con una llamada, pero todavía no era el momento. Al día siguiente, fuimos al banco. Carla estaba nerviosa, esperanzada. Yo seguí interpretando a la viuda confundida que no entendía mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identidad y abrió la caja número 247. Adentro había joyas. Muchas joyas. Anillos, collares, pulseras, aretes. Algunas piezas las reconocí como herencias de la familia de Fernando. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta que explicaba el origen de cada pieza y su valor aproximado. Carla se quedó sin aliento. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira esta esmeralda y este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Fernando, las joyas valían aproximadamente 1.000.000 de pesos. Era una cantidad considerable, pero nada comparado al resto de mi fortuna. Era como encontrar monedas debajo del sillón cuando tienes millones en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No sé, mija. Son recuerdos de familia. Pero, mamá, podríamos vender algunas piezas. Con ese dinero, podrías recuperar tu casa de la playa y yo podría pagar algunas de las deudas de Marcos. Ahí estaba otra vez. Aún encontrando algo valioso, la primera reacción de Carla era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Marcos había creado. Todavía no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu papá para pagar las deudas de Marcos? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago nada, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente no tengo nada. Todo estaba a nombre de Marcos. Piénsalo bien, mija. Una vez que vendas estas joyas, no las vas a poder recuperar. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo encontrar trabajo con todos estos juicios pendientes. Ningún patrón va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Llevamos las joyas a casa. Carla las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podría vender y cuáles podría guardar. Era doloroso verla reducir los recuerdos de su papá a una hoja de cálculo. Mamá, creo que con esto podemos resolver los problemas más urgentes. No todos, pero por lo menos los más graves. ¿Y después? Después busco trabajo, trato de reconstruir mi vida. Tal vez pueda rentar un cuartito, algo barato. No necesitas irte, mija. Te puedes quedar aquí el tiempo que quieras. No, mamá. Ya abusé mucho de tu bondad. Además, tú también necesitas dinero. No me puedes mantener indefinidamente. Era fascinante ver cómo Carla había construido una imagen completamente falsa de mi situación económica. Para ella, yo era una viuda pobre que apenas podía mantenerse, aunque en realidad tenía medios suficientes para comprar todo el edificio donde habíamos encontrado las joyas. Esa tarde, el licenciado Silva me llamó. Doña Elena, tengo un reporte completo de las deudas de Marcos. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Qué tan peor? Debe más de 1.000.000 de pesos a varios bancos y también tiene deudas con acreedores privados. Lo que es aún más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de esos préstamos. Eso significa que Carla es responsable. Legalmente es complicado.
Si podemos demostrar que ella no sabía, podríamos liberarla de algunas deudas. Pero será un proceso largo y caro. ¿Qué tan caro? Para un buen abogado especializado en estos casos, probablemente 250,000 pesos y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si ella simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Licenciado Silva, quiero que prepare todos los documentos necesarios para liberar a mi hija de esas deudas, pero no le diga nada todavía. ¿Usted va a pagar, doña Elena? Haré todo lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto debe manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Carla en la sala, viendo las joyas con una expresión triste. Se veía perdida, como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué estás pensando, mija? En papá. En cómo se sentiría decepcionado de mí si pudiera ver lo que hice de mi vida. Tu papá te quería mucho, Carla. Él entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar a la familia, a no ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi mamá por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde su regreso, escuché verdadero arrepentimiento en su voz. No era solo lamentar las consecuencias de sus acciones, sino un reconocimiento genuino de que había actuado moralmente mal. Las personas cometen errores, mija. Lo importante es aprender de ellos. Pero ¿cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo compongo el daño que causé? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Carla finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias. Pero todavía no era el momento correcto para revelar mi última carta. Primero tenía que dejarla llegar hasta el fondo. Los días siguientes fueron cruciales para mi plan. Carla decidió vender la mayoría de las joyas, quedándose solo con el anillo de compromiso que Fernando me había dado y un collarito que había pertenecido a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías, investigar precios, negociar con los compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el verdadero peso de sus decisiones. Mamá, conseguí un buen precio por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo pronto, van a embargar todo. Hasta esta casa puede estar en peligro si demuestran que tengo alguna conexión legal con los bienes raíces. Qué irónica era la situación. Carla estaba preocupada por perder una casa que era mía, pagando deudas de un hombre que la había abandonado, con dinero de joyas que pertenecían al mismo hombre que había creado la fortuna que podría salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantía real, porque son las que involucran bienes raíces o pueden causar embargos inmediatos. Carla había madurado mucho en esas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme, ahora examinaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba los documentos de las deudas en la mesa, recibí una llamada del licenciado Silva. Doña Elena, tengo noticias importantes. Localizamos a Marcos. ¿Dónde está? En París, como sospechaba su hija, pero aquí está lo interesante. Está tratando de obtener una autorización de residencia francesa a través de un matrimonio de conveniencia con esa joven que mencionó su hija. ¿Un matrimonio de conveniencia? Sí, aparentemente la muchacha necesita documentos y él necesita una manera de quedarse en Europa sin ser deportado.
Pero lo más importante es que encontramos pruebas de que falsificó intencionalmente los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Carla puede ser liberada de las deudas. Con estas pruebas, sí, podemos demostrar fraude y coacción. Su hija no tendría que pagar nada de lo que Marcos hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía la manera de librar a Carla legalmente de todas sus deudas, sin que sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Licenciado Silva, quiero que inicie el proceso legal inmediatamente. ¿Debo decirle a su hija? No quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decirle nada. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Esto llevará unas 3 semanas, tal vez un mes. Perfecto. Cuando colgué, Carla me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntó por doña Marisa, la vecina de la esquina. Se equivocó de número. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta vida doble que llevaba. Por un lado, era la mamá pobre y abandonada que Carla pensaba que era. Por otro lado, era una mujer rica que orquestaba silenciosamente la salvación y la educación de su hija. En las 2 semanas siguientes, vi a Carla luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar antes. Cómo estirar el dinero para comida, cómo negociar con acreedores, cómo buscar trabajo cuando el crédito está arruinado. Era una educación cruel, pero necesaria. Mamá, hoy tuve 3 entrevistas de trabajo, me contó una tarde, llegando a casa agotada, con los pies hinchados y la cara cansada. En 2, me dijeron que no me podían contratar por los juicios pendientes. En la tercera me ofrecieron un trabajo de medio tiempo como señora de la limpieza de oficinas en las noches. ¿Lo vas a aceptar? No tengo opción. Paga muy poquito, pero es mejor que nada. Y puedo trabajar en la noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Mi hija, que había llevado una vida cómoda por más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas en la noche, me partió el corazón, pero también me llenó de orgullo. Finalmente, estaba enfrentando la realidad, sin esperar que otra persona resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes aguantar tanto trabajo físico? Voy a tener que aprender. Ya no puedo ser una carga para ti, mamá. Ya es bastante que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Carla. No, mamá. Esta es tu casa. Y yo estoy aquí por tu generosidad, pero no voy a abusar de eso para siempre. Una noche, mientras Carla estaba en su primer turno de limpieza, doña Rosa vino a visitarme. Se sentó conmigo en la cocina, tomó té y miró las fotos familiares que adornaban las paredes. Elena, necesito preguntarte algo. Dime, doña Rosa. ¿Sabías que Carla regresaría en estas circunstancias? ¿A qué te refieres? Cuando se fue, se veía tan segura, tan altanera. Hablaba de la gran vida que tendría en Europa, de lo exitoso que era Marcos. Y ahora regresa completamente destruida, trabajando de señora de la limpieza, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas, doña Rosa. Sí, pero hay algo más. He observado a Carla estos días y se ve diferente, no solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Doña Rosa siempre fue muy observadora. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que daba por sentado, como tener una mamá que la quiere incondicionalmente. Tal vez. Elena, ¿puedo decirte algo? Cuando Carla se fue y te trató tan mal, muchos de nosotros pensamos que nunca la perdonarías, pero aquí estás otra vez, cuidándola, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, doña Rosa. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú estás haciendo, especialmente después de haber sido tratadas como tú fuiste. Si doña Rosa supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Carla, pero elegí dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto?
Creo que estás haciendo lo que una buena madre haría, pero también creo que Carla necesita entender completamente lo que perdió cuando te dejó. ¿A qué te refieres? Creo que necesita valorarte, no solo como la mamá que la salva cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable por 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Doña Rosa había dado en el clavo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan. No quería que Carla regresara a mí por desesperación. Quería que regresara por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que eso puede pasar? Creo que ya está pasando. La he visto estos días, Elena. La manera como te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una mamá como tú. Esa noche, cuando Carla regresó del trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Había ganado esos pocos pesos con su propio esfuerzo y eso significaba algo para ella. ¿Cómo te fue en tu primer día? Difícil, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras que trabajan ahí me ayudaron mucho. Una de ellas, doña María, me enseñó los trucos de cómo limpiar más eficientemente. ¿Doña María? Sí, tiene 60 años y ha limpiado oficinas por 20 años. Me contó que empezó después de que el marido la dejó con 3 hijos chiquitos. Dice que no es el trabajo de sus sueños, pero le dio independencia y dignidad. Suena como una mujer sabia. Sí, lo es. Me dijo algo que me hizo pensar mucho. ¿Qué te dijo? Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo. Las que están ahí porque no tuvieron oportunidades y las que están ahí porque arruinaron las oportunidades que tuvieron. Me preguntó a qué grupo pertenecía. ¿Y qué le contestaste? Le dije la verdad, que yo tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me quería, un hogar estable, una herencia y que arruiné todo siguiendo a un hombre que no valía nada. ¿Qué te dijo? Se rió y me dijo, bueno, mija, entonces por lo menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría de la gente. Carla se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo en la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estos días han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo qué es lo que realmente importa. No es el dinero, no es vivir en el departamento más lujoso, no es impresionar a la gente, es tener personas que realmente te quieren, que están ahí cuando todo se derrumba. Carla. No, déjame terminar. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te quité todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras basura y ahora estoy aquí otra vez, esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, mija. Pero yo todavía no me he perdonado y no lo haré hasta que demuestre que realmente cambié, que aprendí de mis errores. El licenciado Silva me llamó a la mañana siguiente. Doña Elena, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi terminado. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Marcos. Era el momento. Después de semanas viendo a Carla luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, finalmente había llegado el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre tuvo a alguien que silenciosamente la cuidaba. Licenciado Silva, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija sepa toda la verdad. El licenciado Silva organizó la reunión para el viernes siguiente en su despacho. Le dije a Carla que había hecho una cita con un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado. Apenas me alcanza para los gastos básicos. No te preocupes ahorita, mija. Vamos a escuchar qué tiene que decir. Llegamos al despacho del licenciado Silva puntualmente.
Carla se había puesto su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, jugando con las manos, esperando solo una mala noticia más en su lista interminable de problemas. El licenciado Silva nos recibió con su sonrisa profesional de siempre. Doña Elena, señorita Carla, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Carla, aunque debo advertirle que mi situación económica es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. Es exactamente de eso de lo que vamos a hablar, dijo el licenciado Silva, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero necesita revisar estos documentos. El licenciado Silva le entregó a Carla una carpeta gruesa. La abrió y empezó a leer. Su expresión cambió gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Marcos falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Investigamos su caso las últimas semanas. Encontramos evidencia suficiente para demostrar que fue víctima de fraude de identidad. ¿Pero cómo es posible? ¿Quién pagó esta investigación? No tengo dinero para esto. El licenciado Silva me miró. Era mi momento. Carla, hay algo que necesito contarte. ¿Qué, mamá? Respiré profundo. Después de semanas de actuación, finalmente revelaría la verdad. Tu papá me dejó más de lo que sabías, mucho más. ¿A qué te refieres? ¿Licenciado Silva? Muéstrele los otros documentos. El licenciado Silva sacó una segunda carpeta y se la entregó a Carla. Esta vez eran las escrituras de propiedad, los estados de cuenta bancarios, los certificados de inversión, toda la fortuna que Fernando había construido en secreto. Carla leyó en silencio por varios minutos. Su cara pasó por una gama completa de emociones, confusión, incredulidad, shock y, finalmente, comprensión. Mamá, aquí dice que eres propietaria del edificio donde yo vivía. Sí. ¿Y qué tienes otros bienes raíces, cuentas bancarias, inversiones? Sí. Eso significa que cuando vendí la casa de la playa, era tu casa y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Carla miró los papeles tratando de procesar la información. ¿Desde cuándo sabías esto? Desde el día que me llamaste del doctor. ¿Sabías todo esto cuando regresé de Europa y te pedí ayuda? Sí. ¿Sabías que podrías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar todas las noches? Sí. Hubo un silencio largo y tenso. Carla cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir si me podías haber ayudado? Esa era la pregunta que había estado esperando por semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podrías aprender de otra manera. ¿Qué? Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido, el valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no me quitaste solo dinero, me quitaste dignidad, amor, confianza. Carla empezó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado estas semanas. Eran lágrimas de profunda comprensión. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como si fueras basura. Sí. Y me salvaste de todas formas. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que pudieras aprender a salvarte tú misma. El licenciado Silva intervino discretamente. Señorita Carla, su mamá pagó todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Marcos. También recuperó todos los bienes raíces que fueron vendidos fraudulentamente. Usted está completamente libre de problemas legales. Y el trabajo de señora de la limpieza que conseguiste, lo puedes dejar si quieres, le dije, pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te enseña algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil.
Te enseña el valor del propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada peso ganado. Carla se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su mamá, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Ya te perdoné hace mucho tiempo, mija. La pregunta es si tú te puedes perdonar. No sé si pueda. Hice cosas imperdonables. Las personas cometen errores, Carla. Lo importante es qué hacemos después de reconocer esos errores. El licenciado Silva nos dejó solas en su despacho por unos minutos. Carla y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Mamá, quiero que sepas algo. Aunque no hubieras tenido todo este dinero, aunque hubieras sido realmente la viuda pobre que pensé que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te quiere incondicionalmente. En estas semanas, lo único que me mantuvo viva fue la certeza de que tenía un hogar contigo, que no importaba cuánto hubiera arruinado mi vida, tú seguías siendo mi mamá. Eso nunca va a cambiar, Carla. Lo sé, pero también sé que nunca más podré dar ese amor por sentado. Necesito merecerlo todos los días, con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos del despacho del licenciado Silva con una relación completamente nueva. Ya no éramos mamá e hija unidas por sangre y costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil posible. Las semanas siguientes fueron semanas de reconstrucción, pero no del tipo que Carla esperaba. Aunque ahora sabía que yo tenía medios suficientes para resolver todos sus problemas, decidió mantener su trabajo nocturno de limpieza. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se arreglaba para el trabajo. No puedo simplemente regresar a una vida cómoda, como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No necesitas castigarte para siempre. No es un castigo. Es una manera de recordarme quién era y quién quiero ser ahora. La vi ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable hace unos meses, cuando vivía en el departamento lujoso con Marcos, pero había algo diferente en su postura, en la manera como se movía. Ya no era la mujer quebrada que había llegado a mi puerta llorando. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Doña Rosa vino a visitarme esa tarde, como lo hacía cada pocos días desde el regreso de Carla. Elena, necesito confesarte algo, me dijo mientras se servía una segunda taza de té. Al principio, pensé que había sido muy cruel con Carla. ¿Y qué piensas ahora? Ahora pienso que fuiste la mamá más sabia que he conocido. Mírala, mira a tu hija. Era realmente cierto. La Carla que estudiaba para sus exámenes en la sala era completamente diferente a la que se había ido a Europa meses antes. Esta Carla tenía una serenidad interior, una autoconfianza basada en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Carla en el mercado ayer comprando verduras para una familia que ayuda a través de su trabajo? No me había contado. Y cuando le pregunté por qué estaba usando su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no se pueden medir en presupuestos oficiales. Esa noche, Carla y yo cenamos en la terraza, algo que habíamos convertido en tradición. Era nuestro momento de platicar sobre el día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía una de la otra. Mamá, recibí una carta muy rara hoy, me dijo mientras cortaba su ensalada. ¿De quién? De Marcos. Se me tensaron los músculos. ¿Marcos? ¿Te escribió desde dónde? Desde la cárcel en Francia. Aparentemente, fue condenado a 2 años por fraude matrimonial. La carta dice que se arrepiente de todo lo que hizo, que quiere pedir perdón. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, no siento nada. Ni coraje, ni tristeza, ni ganas de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera pasado hace décadas, no meses.
¿Le vas a contestar? No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. La Carla que se casó con él ya no existe. Esta Carla no tiene nada que hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer que estaba sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que venía de haber tocado fondo y haberse levantado. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? ¿Qué? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres escuchar. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender, aunque duela. Es una lección difícil. Sí, pero necesaria. Marcos me decía lo que quería escuchar. Me hacía sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo, sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo, del respeto y de las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Carla se fue a su cuarto a estudiar, me senté sola en la terraza, viendo las estrellas y pensando en Fernando. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija y, finalmente, sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la cuidé dándole dinero cuando lo necesitaba. La cuidé enseñándole a cuidarse sola. No la salvé resolviendo sus problemas. La salvé permitiendo que los resolviera ella misma. Al día siguiente era domingo y habíamos planeado visitar la casa de la playa juntas por primera vez desde su recuperación. Carla no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista?, le pregunté mientras subíamos al carro. Creo que sí. El viaje fue silencioso, pero agradable. Cuando llegamos, Carla se quedó un momento en el carro, viendo la casa donde habíamos pasado tantas vacaciones en familia. Se ve exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian. Pero otras sí. Ya no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y arreglada, exactamente como Fernando y yo la mantuvimos por años. Carla pasó por cada cuarto, tocó los muebles, miró las fotos familiares que colgaban en las paredes. Mamá, quiero pedirte perdón. Ya me pediste perdón, mija. No, quiero pedirte perdón específicamente por esta casa. No solo por la venta, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Ya está perdonado. Esta casa representa 40 años de vacaciones familiares, cumpleaños, navidades. Papá construyó esta terraza con sus propias manos. Tú plantaste este jardín. Yo aprendí a nadar en esta playa y convertí todo eso en dinero para financiar la aventura de un hombre que no valía nada. Se sentó en el sillón donde Fernando solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que no sentí nada cuando la vendí. Era solo un inmueble más. Ahora que estoy aquí otra vez, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo escuchar su risa, oler su café de la mañana, ver sus lentes de lectura en la mesa. Él está aquí, Carla. Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en la casa cocinando juntas, limpiando, arreglando pequeños detalles. Era como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol empezó a meterse, nos sentamos en la terraza que Fernando había construido, viendo el mar. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que vienen de situaciones de violencia doméstica. Un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. A Fernando le habría encantado la idea de que su casa de la playa ayudara a otras familias. Es una idea hermosa, mija. Podemos usar parte de los fondos de la fundación para mantenerla y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro refugio familiar en algo así? Los mejores refugios son los que se comparten.
Papá siempre decía que una casa solo es realmente un hogar cuando abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Fernando siempre fue generoso con nuestra casa e invitó a parientes, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos mamá e hija unidas por deber o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en el amor, el respeto y un objetivo común. Esa noche, antes de dormirme, hablé en silencio con Fernando. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, lo sentí responder, siempre supe que lo lograrían. Las dos son más fuertes de lo que piensan. La justicia no vino como venganza, sino como educación. No como castigo, sino como transformación. Y al final, las dos ganamos algo mucho más valioso que dinero. Ganamos una relación auténtica construida sobre bases sólidas que ninguna crisis futura podría destruir.